Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Diblaim, nombre de persona o de lugar que significa dos tortas de higo. Oseas 1:3 incluye a Diblaim como padre de Gomer, la esposa prostituta de Oseas. Algunos eruditos bíblicos entienden que este nombre alude al suegro de Oseas, otros a su suegra. El último caso se basa en una interpretación de que ella también era prostituta y su precio era 2 tortas de higo. Para otros, Diblaim equivale al nombre de un lugar llamado Bet Diblataim, y la explicación más directa pareciera ser que Diblaim es el padre de Gomer, del cual se desconoce información adicional. Diblat, nombre geográfico con variantes de escritura en los manuscritos y transliteraciones al español, de Ezequiel 6:14. El término hebreo puede significar torta de higos. Ezequiel utilizó el término para describir la frontera norte de Israel en su unión con el desierto del sur, al fin de describir todo el territorio de Israel que sería juzgado desde el desierto hacia Diblat. Con la ayuda leve del manuscrito de la Vulgata latina, muchos eruditos de la Biblia leen Riblat, nueva versión internacional, suponiendo que al comienzo de la historia de la tradición del texto, un copista incurrió en la equivocación simple de cambiar una R hebrea por una D, 2 letras que pueden confundirse fácilmente. Dibón, nombre geográfico que posiblemente signifique añoranza o cerca de cañas. Ciudad capital de Moab, capturada por Moisés. Números 21 al 31. Gad y Rubén la pidieron como territorio tribal. Números 32:3. Gad tomó el control y fortificó Dibón. Números 32-34. Por lo tanto, se hizo conocida como Dibón Gad, y fue uno de los puntos donde acampó Israel al este del Jordán. Números 33, 45 al 46. Josué informó que Moisés le dio Dibón a la tribu de Rubén. Josué 13 del 9 al 17. Al pronunciar juicio sobre Moab, Isaías describió la lamentación religiosa en el lugar de adoración en Dibón. Isaías 15:2, lo que evidencia que Moab había obtenido el control de Dibón aproximadamente en el 730 a.C. La piedra moabita del rey Mesa, cubierta en Dibón, demuestra que Moab tuvo control de la ciudad cerca del 850 a.C., aproximadamente en el 700 a.C. Jeremías anunció otra vez la destrucción de Moab y Dibón. Jeremías 48, 18 al 22. Dibón estaba ubicada en el cerro norte, al otro lado del valle de la moderna Dibán. Está a unos 65 kilómetros al sur de Amán, Jordania, y a unos 5 kilómetros al norte del río Arnón. La ocupación del sitio al parecer se remontaba aproximadamente al 2500 a.C., pero el periodo principal de ocupación comenzó después del 1200 a.C. y culminó cerca del 850 con Mesa. Nabucodonosor destruyó la ciudad en el 582 a.C. Los nabateos construyeron un templo en ese lugar durante la niñez de Jesús. Pareciera que fue abandonada alrededor del 100 después de Cristo, en el tiempo de Nehemías, alrededor del 445 a.C. Habían judíos en Dibón de Judá. Esta podría equivaler a Dimona. Dibri, nombre de persona que significa locuaz o murmuración, padre de una mujer israelita que tuvo un hijo con un egipcio. El hijo maldijo el nombre de Dios y fue apedreado hasta morir. Levítico 24 del 10 al 23. Dicla, nombre de persona que aparentemente significa palmera, nieto de Eber. Génesis 10:27, posiblemente antepasado original de una tribu de Arabia que se estableció en un oasis donde se cultivaban las palmeras datileras, aunque nada más se sabe sobre él. Dídimo, nombre de persona que significa gemelo, nombre alternativo para el apóstol Tomás. Juan 11:16, aparece solamente en el Evangelio de Juan. Didracma, moneda griega que vale 2 dracmas o medio ciclo judío, monto del impuesto del templo que pagaba cada judío varón a partir de los 19 años.
Después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, al parecer el gobierno romano continuó cobrando dicho impuesto, Mateo 17:24, posiblemente para sostener un templo romano. Es probable que los primeros lectores del Evangelio de Mateo hayan entendido el impuesto del templo en el contexto romano. Dientes, estructuras óseas sólidas en la mandíbula de los seres humanos y los animales que se utiliza para cortar y moler alimentos. Según el pensamiento del Antiguo Testamento, la pérdida de un diente era una cuestión grave sujeta a la ley del talión. Éxodo 21, 23 al 25. Los dientes con dentera, es decir, romos o insensibles, ilustran el concepto de culpa colectiva o heredada que cuestionaban los profetas. Jeremías 31, 29, 30. El crujir de dientes muestra la desesperación de los excluidos del reino de Cristo. Mateo 8:12. Dieta. La mayoría de las personas en el mundo de la antigüedad, morir de hambre era una amenaza constante real. Por esta razón, cuando los escritores bíblicos querían describir a alguien que gozaba de bendiciones, a menudo decían que esta persona comía alimentos nutritivos, suculentos y dulces, o que comía en abundancia. Segunda de Samuel 6:19. Era importante no perder peso. Entre los seres humanos Dios creó una gran variedad de formas y tamaños. Dios también creó una gran variedad de alimentos para nutrición y el placer de la gente. Génesis 1:29. Pero la enseñanza bíblica deja implícito todos los alimentos son igualmente beneficiosos para el consumo humano y que para algunas personas el deseo de ciertas comidas puede conducir a cierta clase de esclavitud. Primera de Crónicas 6:12. La enseñanza del Nuevo Testamento sostiene que el cuerpo de una persona es el templo del Espíritu Santo. Primera de Crónicas 6:19. Y que por lo tanto debe estar en sujeción. Primera de Crónicas 9:27. Y debemos cuidarlo de manera que honre a Dios. Primera de Crónicas 6:20. De modo que comer en exceso es contrario a la disciplina cristiana. Filipenses 3:19. 10 mandamientos. Aunque muchas personas llaman 10 mandamientos al decálogo, la opción no es la más acertada por varios motivos. Primero, impide ver que el Antiguo Testamento los denomina de otro modo. Siempre se hace referencia a ellos mediante un título. Se identifica con la frase Asere Adembarim, las 10 palabras. Éxodo 34:28. Este significado se expresa con precisión en la palabra griega decálogos. Los 10 mandamientos se presentan como una serie de palabras habladas y no un conjunto de leyes. En tercer lugar, 10 mandamientos no indica que el decálogo es el documento de un pacto cuya forma sigue la antigua tradición de los tratados efectuados en el cercano Oriente. En cuarto lugar, como código de leyes, el decálogo virtualmente imposible de cumplir. Por todos estos motivos, aunque las 10 declaraciones se presentan como mandamientos, deberían seguir la idea de los textos bíblicos y referirnos a ellos como las 10 palabras o declaraciones, los 10 principios fundamentales que rigen las relaciones del pacto. Las estipulaciones reveladas en el libro del pacto, en el código de santidad y en otras partes del Pentateuco constituyen aclaraciones y aplicaciones en estos principios. Es probable que las cláusulas del pacto se redujeran a 10 principios para que se pudieran memorizar fácilmente. Además de la mención que hace Moisés del decálogo en Deuteronomio 5, el Antiguo Testamento ofrece poca o ninguna evidencia de que éste tenga mayor autoridad que el resto de las leyes reveladas en el Sinaí. Esto no significa que estas tablas de la ley no se consideren especiales. Por el contrario, Moisés menciona que el decálogo contenía la única revelación comunicada por Dios directamente al pueblo, Deuteronomios 4:12. La ley del pacto de Israel tenía 2 formas predominantes. La ley casuística está estructurada en tercera persona. Generalmente se refiere a situaciones específicas. Suele mencionar consecuencias del cumplimiento, incumplimiento, y está formulada de la siguiente manera: si una persona hace X y entonces Y será la consecuencia. El decálogo puede interpretarse legítimamente como una declaración de derechos, quizás la primera del mundo. Sin embargo,
A diferencia de las declaraciones de derechos actuales, este documento no tiene como objetivo garantizar los derechos de otras personas. A mí se me considera potencial infractor de los derechos de otra persona. Así interpretado, el significado de las 10 declaraciones pueden resumirse del siguiente modo. 1. El derecho de Dios a recibir lealtad exclusiva, Éxodo 23. 2. El derecho de Dios de autodefinirse, Éxodo 24. 3. El derecho de Dios de ser representado adecuadamente por su pueblo, Éxodo 27. 4. El derecho de Dios sobre el tiempo de su pueblo, Éxodo 28 al 11. El derecho de una familia a recibir el trato humanitario por parte de la cabeza del hogar, Deuteronomio 5, 12 al 15. Quinto, el derecho de los padres a ser representado, Éxodo 20, 12. Sexto, el derecho del prójimo a la vida, Éxodo 20, 13. Séptimo, el derecho del prójimo a un matrimonio seguro, Éxodo 20, 14. Octavo, el derecho del prójimo a la propiedad privada, Éxodo 20, 15. Noveno, el derecho del prójimo a una audiencia justa ante un tribunal, Éxodo 20, 16. 10. El derecho del prójimo a tener una vida segura en la comunidad, Éxodo 20, 17. Las primeras 4 declaraciones protegen los derechos del Señor del pacto y las últimas 6 protegen los derechos de la comunidad de pacto. El Decálogo invita a los redimidos a responder a la gracia que experimentaron en la salvación, comprometiéndose a cumplir con el pacto, primero para con Dios y luego para con las demás personas. Esta es la esencia del amor, tal como se entiende en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Diezmo, décima parte de algo, especialmente cuando se ofrenda a Dios. Abraham le entregó la décima parte de un botín de guerra a Melquisedec, rey sacerdote de Jerusalén, Génesis 14, 18 al 20. Jacob prometió entregarle a Dios una décima parte de todas sus posesiones si regresaba sano y salvo, Génesis 28, 22. El diezmo estaba sujeto a diferentes leyes. Números 18 del 20 al 32 menciona que levitas y sacerdotes recibían el diezmo del pueblo para su sustento. El código deuteronómico estipulaba que la décima parte de la producción agrícola debía destinarse para una fiesta familiar en el santuario a fin de celebrar la provisión divina. Deuteronomios 14, 22 al 27. El mismo código estipulaba que el diezmo del tercer año debía destinarse a los levitas y a los huérfanos. Dor, nombre geográfico que significa morada, ciudad cananea situada en la moderna Kirbet el-Bur, 19 kilómetros al sur del Monte Carmelo. Su historia primitiva demuestra conexiones con Egipto durante el gobierno de Ramsés II y con los pueblos del mar, que están íntimamente relacionados con los filisteos. Al parecer, Heker, uno de los pueblos del mar, destruyó la ciudad poco después del 1300 a.C. Su rey se unió a la coalición del norte contra Josué, Josué 11:2, pero fue derrotado. La expresión hebrea de este caso, Napop Dor, las alturas de Dor, es inesperada debido a que Dor se encuentra en la costa. Es probable que sea una referencia al Monte Carmelo. Dor estaba en el territorio asignado a Aser, pero la tribu de Manasés lo reclamó, Josué 17:11. Los cananeos mantuvieron el control político, Josué 17:12. Sirvió como cuarteles de distrito durante el reinado de Salomón, gobernado por su yerno, hijo de Aminadab. Primera de Reyes 4:11. Dorcas, nombre de persona que significa gacela, mujer creyente de Jope conocida por sus obras caritativas, Hechos 9:36. También la llamaban Tabita, un nombre arameo. Cuando se enfermó y murió, sus amigos enviaron a buscar al apóstol Pedro. Ese fue a Jope e hizo resucitar a Dorcas. Fue el primer milagro de esa naturaleza realizado por uno de los apóstoles y dio como resultado la conversión de muchos. Dotán, nombre geográfico de significado incierto, ciudad de la tribu de Manasés al oeste de Jordán, noreste de Samaria, sudeste de Megido y actualmente identificada como Tel Dota. Estaba situada en un área menos productiva para la agricultura y atravesada por rutas comerciales. Dotán es la región a la que José
se trasladó para encontrarse con sus hermanos. Génesis 37:17. Allí ellos lo vendieron a una caravana de ismaelitas que los llevó a Egipto siguiendo una ruta comercial antigua sobre la llanura de Dotán. Eliseo estuvo en Dotán. Segunda de Reyes 6:13. El rey de Siria intentó capturar al profeta sitiando la ciudad. Eliseo entonces condujo al ejército sirio lejos de Dotán, a Samaria y a la derrota. Dotán está a 8 kilómetros al sudeste de Jenin, 19 kilómetros al noreste de Samaria y unos 20 kilómetros al norte de Siquem. Dote, regalo de bodas que respaldaba la seguridad financiera de la recién casada ante posibilidad de que su marido pudiera abandonarla o morir. El futuro esposo o padre de este pagaban la dote o el precio de la novia al padre desposada para que lo guardara. Si su padre utilizaba la dote para otros propósitos, Génesis 31:15, ella podía presentar su queja. Además, la novia recibía regalo de boda de parte de su padre y de su esposo. Génesis 24:53, 34:12, Jueces 1:15. El monto de la dote dependía de la costumbre de las tribus o las familias específicas y la clase económica y social de las partes. Primera de Samuel 18:23 al 27. Un pasaje que también muestra que el dinero podía ser reemplazado por servicio. Génesis 29 del 15 al 30. Además de garantizar la seguridad financiera, la dote también compensaba a la novia y a su familia por la pérdida económica que representaba el que ya dejara su casa para unirse a la familia de su marido. Con frecuencia la novia recibe la dote directa o indirectamente a través de su padre. Doxología, fórmula breve para expresar alabanza o gloria a Dios. La doxología generalmente contiene dos elementos: una expresión de alabanza a Dios, por lo general en tercera persona, y una manifestación de su naturaleza infinita. El término doxología, palabra de gloria, no aparece en la Biblia, pero tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen muchos pasajes doxológicos que usan esta fórmula. Las doxologías bíblicas se encuentran en muchos contextos, pero una de sus funciones principales parece haber sido finalizar las canciones. Éxodo 15:18, los salmos, Salmo 146:10 y las oraciones, Mateo 6:13, donde posiblemente servían como respuestas del grupo al solista que cantaba o recitaba. Las doxologías concluyen 4 de las 5 divisiones del Salterio: Salmos 41:13, 72:19, 89:52, 106:48, y el Salmo 150 cumple la función de una especie de doxología para colección completa. Las doxologías también se encuentran al final o cerca del final de varios libros del Nuevo Testamento: Romanos 16:27, Filipenses 4:20, 1 de Timoteo 6:16, 2 de Timoteo 4:18, Hebreos 13:21, 1 de Pedro 5:11, 2 de Pedro 3:18 y Judas 25, y se utilizan de manera prominente en Apocalipsis 1:6, 4:8, 5:13 y 7:12. Dracma, moneda persa de oro equivalente al salario de 4 días de trabajo, introducida probablemente por Darío I, 512-486 a.C. Podría ser la moneda acuñada más primitiva y usada por los judíos durante el exilio. Las ofrendas para la reconstrucción del pueblo se hacían en dracmas. Esdras 2:69, Nehemías 7:70 y 72. Algunos intérpretes entienden que los 20 tazones de oro mencionados en Esdras 8:27 valían 1000 dracmas cada uno. Otros consideran que su peso era aproximadamente 8.5 kilogramos. Dragón, término utilizado para traducir dos palabras hebreas y muy parecidas: Ta'anim y Tanin. En ocasiones los términos parecen ser intercambiables. El contexto indica que el primer vocablo hebreo se refiere a un mamífero que habita en el desierto, Isaías 13:22. La mayoría de las traducciones modernas comparan al animal con el chacal, aunque tal vez se trate del lobo. El segundo término tiene 4 aplicaciones posibles. Primero, gran monstruo marino, Nueva Versión Internacional. Grandes animales marinos, en el sentido de una criatura grande del mar, Génesis 1:21, Salmo 148:7, posiblemente una ballena. En este sentido, Tanin
como ser creado puede servir como corrección del sentido. 4. 2. Serpiente, Éxodo 7:9. 3. Cocodrilo, Jeremías 51:34. Aquí la bestia se utiliza como símbolo de Nabucodonosor de Babilonia o del faraón egipcio. 4. Monstruo marino mitológico, símbolo de las fuerzas del caos y del mar en la oposición a la obra creativa y redentora de Dios. Salmos 74:12 al 14. Leviatán se utiliza como término paralelo. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis desarrolla el sentido 4. Describe al dragón como un monstruo grande y rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón se identifica claramente como Satanás, el diablo, y se lo llama engañador y acusador de los santos. Al igual que en el texto del Antiguo Testamento, el dragón es encarcelado, Apocalipsis 21 al 3, Job 7:12, y más tarde sacado de allí para su destrucción final, Apocalipsis 20 del 7 al 10, Isaías 27:1.